para comenzar En desde ese cierto punto, ¿no? sentido, es lo más apasionante que ha caído en mi cabeza como información. ¿Por qué? Porque cuando decimos, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ¿por qué quedé embarazada si yo no quería? Ay, ¿por qué perdí el trabajo? Todos los por qué que puedo tener en mi vida tienen un origen. Y ese origen es el sentido que uno le dio con meses, años de anticipación. ¿Sí? Por ejemplo, la vida humana. ¿Cómo es que viene una persona al mundo si es que yo no quiero? En el caso de la persona que dice yo no quería quedar embarazada. En realidad, el no querer es de la parte consciente, el 5% del cerebro que nosotros manejamos conscientemente, ¿sí? A gusto, como se dice. Pero el otro 95%, el que porta la información secreta, el que porta la información ancestral, y como que no tenemos demasiado acceso fácil en ese 95%, un puntito, una parte fue una intención de, por favor, que venga alguien a sacarme de este lugar, por favor, que venga alguien a ser mi compañero, por favor, que venga alguien que me haga sentir que la vida es linda, que es bella. Entonces, ahí viene la persona, el bebé, ¿sí? Sea de la manera que haya llegado a vos, sea de la manera que haya llegado a tu vida. El sentido que vos le diste a la existencia de esa persona es verdadero y lo va a cumplir esa persona, ese bebé, a lo largo de su vida, hasta que tome conciencia y diga, bueno, ¿me quedo con este sentido que me dieron? ¿Me está gustando? ¿Me está funcionando para lo que yo quiero? ¿O no me quedo con esto? Ahí entran las Al final es terapias como alternativas, ahí ¿no? entran todo lo Ahí es como un budista. programa, ¿no? Por lo que estás diciendo. Es un programa que tenemos de manera Exactamente, inconsciente. exactamente. Sí, Así como definitivamente programamos esto, el es celular, tal cual. Se programa al ser humano desde esa etapa, pues, ¿no? Y tú lo acabas de decir, ¿no? Es una información inconsciente que tenemos, ¿no? Viene dada, bueno, directamente por nuestros padres, pero también por nuestros ancestros, ¿no? Entonces, y en esa etapa, digamos, inicial, ¿no? Algunos consideran que puede ser hasta 9 meses antes de la concepción. O sea, fíjense que ni siquiera es desde la concepción, ¿no? Puede ser 9 meses antes, ¿no? Y puede alargarse, obviamente, la concepción, gestación, nacimiento, hasta los 2, 3 años, y algunos dicen que pueden irse hasta los 6, 7 años. Entonces, es toda esa información que tú recoges de manera inconsciente, pero está grabada en ti, ¿no? Entonces, es este programa que existe en ti y que obviamente que te hace tomar ciertas decisiones o actuar de cierta forma. Y también, ¿no? Obviamente, en un momento hay que hacerlo consciente y realmente ver si es que eso, si quieres seguir con ese programa o no. O sea, puedes tomar cualquiera de las decisiones en cualquier momento. Y ahí es como tú bien dices, Marina, es donde salen estas terapias, digamos, alternativas, que te pueden ayudar a hacerlo consciente y a saber cómo actuar al respecto, ¿no? Sanar si es que es necesario, pero actuar, ¿no? Entonces, y ojo, porque es algo que a mí por lo menos me han preguntado, no sé si a ti, Marina, es que automáticamente al decir esto salta mucho la culpa, ¿no? Ah, por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá o por la situación que vivieron. Olvídense las culpas. sí. Para comenzar es olvídense de las culpas. Acá es reconocer que hubo esta situación, reconocer que hubo esta bueno, situación en todo sentido o esta cambios emocionales que se pudieron dar con tus papás, para comenzar con tus papás, o cualquier situación. Acá es, al margen de la etiqueta, si es buena o mala, pero es algo que te marca, porque yo te podría dar un ejemplo, es como que por X motivo, alguno de tus papás o los dos los mandan a trabajar a otro país porque es un ascenso. Entonces, ese cambio de país, que es toda una movilización, desde un punto de vista es positivo, pero no significa que no le marcó de manera inconsciente al niño. Habría que ver de qué forma, y ahí es donde se trabaja y donde se llega a ese tipo de información, ¿no?
pero que te deja un programa dentro de ti y hace de una forma que actúes de cierta manera, totalmente. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué te ha pasado a ti, Marina? A ver, esta última parte se me entrecortó. ¿Me preguntas de vuelta esto último? Sí, lo que yo te decía es que yo daba el ejemplo, ¿no? Este ejemplo que los papás, por ejemplo, viajaban, ¿no? Para evitar esa etiqueta si es malo o bueno, simplemente es reconocer esa situación que se vivió, Exacto. ¿no? De los padres, este, no importando si es buena o mala, ¿no? Pero para entender hasta cierto punto es por qué yo actúo de cierta manera, porque obviamente es entender Mm, todos los programas que yo tengo, que tengo en mi inconsciente, ¿no? Por algo estudié esa carrera o por algo elegí estudiar, por ejemplo, esa carrera. Hay algo ahí, ¿no? claro, Hay un programa, por ejemplo, claro, ahí, ¿no? O por qué me siento de tal manera, o por qué, no sé, le voy a dar un ejemplo simple, ¿no? Este, digamos, el padre de lo que es, o el que creó, digamos, esta teoría, es Marc Fletcher, que es un francés, si no mal recuerdo, y él nació en la cárcel. ¿Cómo así? Su madre dio a luz, lo dio a luz en la cárcel, y él vivió toda esa época con la madre en la cárcel. ujú, ¿Ok? ¿Qué pasó? Más adelante, él, uno de sus proyectos era atender gente con esclerosis múltiple. Entonces ustedes me dirán, ¿de qué se trata? O sea, ¿cuál es la relación? ¿Que el programa cuál es? Que la esclerosis múltiple, mucha gente lo considera una cárcel de su propio cuerpo. ¿Y qué está haciendo él? Tratando eso, tratando a personas que están en una cárcel. Está ahí, ¿no? exacto. Y fue una persona exitosa y o sea, es una parte positiva, pero ahí está la relación. Entonces, él comenzó a descubrir que lo que le había pasado en esa época a sus padres, de alguna forma, se lo estaba volcando en uno de los trabajos, en una de sus especialidades, en este caso, ¿no? Y comenzó a tener esa relación y encontrar estos programas que habían salido en este proyecto sentido. ¿Y cuál es, por qué? Obviamente es el sentido que tienes en tu vida. Esa es la idea que está detrás, ¿no? De por qué llamarse proyecto sentido, pues, ¿no? Lo que yo te preguntaba es, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué situaciones también has vivido tú al respecto, ¿no? Bien. En consulta aparece muchísimo el proyecto sentido, sobre todo en personas que no comprenden sus comportamientos, sus propios comportamientos, y tampoco comprenden los resultados de sus comportamientos. Por ejemplo, una señora que viene eh, a tratar su obesidad. Y dentro de lo que le pregunto es, ¿con quién vivís? Y me dice, yo conmigo misma. Yo y conmigo misma. Ahí hay dos personas. ¿Sí? Ujú. Em, y dentro de las preguntas que le hago, llegamos a un punto donde le pregunto, ¿compras cosas de a dos? Sí, me dice, totalmente, todo el tiempo. ¿De un color y del otro o siempre del mismo color? No, compro una verde y una roja, por ejemplo. Porque si compro verde no puedo dejar de comprar la roja. Ah, ok, bien, perfecto. ¿Y repetís cosas? Sí, todo el tiempo. Bien. ¿Afirmas dos veces, negas dos veces? Sí, todo el tiempo. Y mientras hacía las preguntas, iba observando, por supuesto, el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal indicaba todo el tiempo que había un hermanito que venía con ella, pero que no llegó a Ah, no sé. formarse. No llegó a formarse ni siquiera como fue el saco embrionario y ella. ¿Sí? Entonces, en algún momento se desprendió, en uno de los primeros momentos de la concepción se desprendió, dijo, chau, te veo en casa, y ella quedó jugando con amigos imaginarios cuando era chiquitita, que esa es otra de las características cuando tenemos un hermanito no nacido que venía con nosotros.
Eh, Jugaba al amigo imaginario, la han llevado a terapia por eso, porque lo hizo hasta 7, 8 años, 9, eh, comprando todo de a dos, y después utilizaba uno, pero no regalaba el otro, ¿sí? Ahí quedaba, solamente uno, el que le pertenecía. Entonces, ¿cuál era el sentido de ese comportamiento? Reflejar a ese hermanito que no había nacido y que ni la mamá ni el papá habían tomado conciencia de que eran dos, ¿sí? Porque, bueno, estamos hablando de una persona que en este momento debe tener sus 40 y algo, y en aquellos tiempos las ecografías como que no existían como son ahora, Claro, no son nunca fieles, los papás y tampoco lo había. supieron. Los papás Nunca lo nunca lo supieron. supieron, nunca lo supieron. Y de estos casos siempre me preguntan, ¿tengo que decirle a mi mamá? ¿Tengo que decirle a todo el mundo que yo tengo? No, no tenés que decirle porque la que está tomando conciencia sos vos. El que está moviendo hacia adelante sos vos. Entonces el resto tal vez ni siquiera pueda comprender todo esto que vos le estás contando. Y tal vez puedas causarle cierta incomodidad a un punto que no querés. Entonces, ¿tengo que contar? No, no es necesario. Sí vas a ver en vos, en tu entorno, toda una manifestación diferente. ¿Por qué? Porque quien estaba excluido, a través de todo este sentido que te hizo el saber que existía esta persona, volvió al sistema, volvió a ser reconocido, ¿sí? Estaba, siempre estuvo, siempre estuvo. Lo que pasa es que no sabíamos. Y el no saber es como si no estuviese. No está bueno que a uno no lo consideren, ¿cierto? Entonces, trayéndolo amorosamente, todo esto se ordena. Y al ordenarse, la persona ya deja de representar, porque tenía un cuerpo para dos personas, esta mujer, por ejemplo, ¿sí? Una espalda para dos personas, los brazos para dos personas. Él automáticamente dejó de representar a su hermanito y automáticamente dejó de tener el cuerpo para dos personas y empezó a tomar su propia forma. Es maravilloso, ¿no? No,